Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, jueves 17 de marzo, nuestro penúltimo día de taller, Sanando la Tristeza, vamos a hablar sobre la consolación de Dios, el Dios de toda consolación. Y antes de comenzar esta reflexión, te invito ahí en tu casa que puedas buscar el texto que va a ser referencial para nosotros. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Pues bien, vamos a comenzar esta noche abriendo nuestro corazón a Jesús a través de la oración. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en esta noche en las manos del Señor. Aquel que nos ha ido permitiendo en estos días ir descubriendo aquellos episodios en nuestra historia personal marcados por la tristeza. Vamos a ponernos en sus manos, vamos a pedirle por su amor, por su bondad, por su misericordia, que sane nuestras heridas, que quite nuestra tristeza del corazón, que nos vista de su alegría. Toma mi vida entera, tómame tal
como soy. Tómame, 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 Señor. Tómanos, Señor. Así como nos encontramos en esta noche, heridos, cansados, necesitados de ti, Señor. Tómanos, Señor Jesús. Toma mi vida entera, tómame tal como soy. Tómame, 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 Señor. Toma mi vida entera, tómame tal como soy. Tómame, 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 Señor. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Queremos en esta noche, Señor, poner nuestra vida entera en tus manos. Poner en tus manos, Señor, nuestro pasado, todos los momentos difíciles de nuestra vida. Poner en tus manos, Jesús, nuestras lágrimas, los momentos de dolor, porque tú, Señor, tienes poder para curar nuestras heridas. Queremos poner en tus manos nuestro presente, lo que hoy nos puede estar sucediendo, aquella situación mala, difícil, adversa por la que estamos atravesando. La queremos poner en tus santas y benditas manos, Señor, porque queremos que nuestra vida dependa de ti, Señor. Queremos, Señor, pedirte que seas tú quien gobierne nuestra vida, amado Jesús. Queremos poner nuestro futuro en tus manos, porque queremos en ti esperarlo todo, Señor. Pues como dice la Escritura, tú lo harás todo por nosotros. Toma nuestra vida enteramente, Señor. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo. Que no haya algo en nuestra vida, un área en nuestra vida que no haya sido sometida ante tu gobierno, ante tu señorío. Oh bendito Señor, queremos dejarlo todo para tenerte a ti, Señor, porque hemos entendido que tú, Señor, eres el verdadero tesoro. Vamos a
decirle al Señor: toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, Señor. Una vez más, toma mi vida entera, toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, Señor. Imagínate delante de ti las manos llagadas de Cristo. Vamos a ponernos en sus manos, pues dice la Escritura: pongan en las manos del Señor todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de cada uno de ustedes. Tómame, Señor, con mis miedos. Tómame, Señor, con mis angustias, con mis problemas, con aquello que no está saliendo bien en mi vida, Señor. Tómame, Señor Jesús, en mi enfermedad, en mis crisis, con mi depresión, con mi ansiedad, con mi tristeza. Tómame, Jesús, con mis ganas de vivir. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, Señor. Una vez más, toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, Señor. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, que no haya nada, dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti. Con todo el corazón vamos a decirle al Señor que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, Señor. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego, porque te quiero a ti, Señor, tan solo a ti. ¿Cuánto quieres a Jesús en tu vida, hermano? Dile conmigo. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, una vez más.
no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Una última vez, que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Mi buen Jesús. Bendito seas, Jesús, porque tú eres la fuente de nuestra dicha, la causa de nuestra alegría. Alabado seas, Señor, porque durante estos días nos has venido hablando al corazón, nos has traído a la esperanza, Señor. Nos has ayudado a mirar esta situación difícil en la que nos encontramos con optimismo, con fe, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y tú puedes hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Te alabamos, Jesús, Señor Dios nuestro, que obras grandemente en aquellos, Señor, que han puesto en ti su confianza. Conforme dice la Escritura, todo es posible para quien cree. Gracias, Jesús, por permitirnos estar aquí contigo. Te queremos a ti, Señor, tan solo a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes, Padre, caer en la tentación. Con humildad te pedimos, líbranos del mal. Te alabamos y te bendecimos, Padre nuestro, Dios de bondad, Dios de quien proviene toda misericordia y toda consolación. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres generoso con nosotros. Multiplicas tus cuidados para con nosotros y nos muestras tu favor. Bendito seas, porque hoy en el tiempo de nuestra angustia, en el tiempo en que nos visitan las lágrimas, eres tú, Señor, en quien podemos poner nuestra desolación, en quien podemos poner nuestra tristeza, sabiendo que de ti, Señor,
nos proviene el consuelo. Bendito y alabado seas, porque tú eres la roca en la que tenemos puesta nuestra confianza. Tú eres el baluarte de nuestra vida. Bendito seas, Padre, porque eres nuestro refugio, nuestro amparo en el día de la desgracia. Bendito seas, Padre, porque nuestros sufrimientos no pasan por alto ante tu atenta mirada, oh Dios bendito. Pues como dice la Escritura, Señor, tú estás cerca de los que tenemos el espíritu hundido y cerca estás para levantarnos. Gracias te damos, Padre, en esta noche por todo lo que has venido haciendo en nosotros, por las palabras de gracia y de bendición que nos has ido entregando en estos días. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque hoy más que nunca entendemos que en medio de nuestra aflicción tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra ayuda, tú eres aquel con quien nosotros podemos confiar. Te pedimos, Padre, que pongas tus manos santas y benditas sobre nosotros para bendecir nuestra vida, porque de ti proviene todo don. Te pedimos que en orden a lo material, que en orden a lo espiritual, nos bendigas, Señor, con los bienes que tú dispongas, que podamos nosotros ver tu mano actuante sobre nosotros. Oh Dios Santo, tú que extiendes tu diestra para rescatarnos y salvarnos de un enemigo que es más poderoso que nosotros, con humildad te pedimos que nos libres de todo mal, de la angustia, de la desesperación. Libéranos, Señor. De la ansiedad y de la depresión, libéranos, Señor. Libéranos del desconsuelo, del abandono, de la soledad. Libéranos, Señor, de la apatía, del desánimo, de la desesperanza. Libéranos, Señor, de la confusión, del engaño y de la mentira del diablo. Y concédenos que, libres de todo mal, te podamos servir todos los días de nuestra vida y gozar por siempre de tu presencia. Señor Jesús, tú que realizas la obra de la salvación en nosotros por medio del amor, te pedimos, Señor, que con tu sangre bendita selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, lo que somos, hacemos y decimos. Sella la transmisión y recepción de esta señal, para que las palabras benditas que han de ser proclamadas desaten toda bendición en la vida y en el hogar de mis hermanos. Tú, Señor Jesucristo, que después de perdonar el pecado de aquel hombre paralítico, le devolviste la salud y lo levantaste. Tú, Señor Jesucristo, que después de decirle a la viuda de Naín, no llores, levantaste resucitando a su hijo. Tú, Señor Jesucristo, que dijiste en la puerta del sepulcro de Lázaro, que si creemos veremos la gloria de Dios, y después resucitaste a este muerto. Te pedimos, Señor, que nos levantes a nosotros, que estamos muertos por la tristeza, que estamos sepultados por el peso de nuestras fatigas, de nuestro cansancio, que estamos como muertos en vida por nuestras lágrimas. Levántanos, Señor. Ponnos en pie. Resucítanos, Señor. Danos vida. Oh Jesús, bendito que eres la resurrección. Oh Señor Dios nuestro, concédenos en esta gracia que así como tú obraste en la Galilea, curando, sanando, exorcizando y liberando a todos los que fueron oprimidos por el diablo, Señor, hagas ese mismo bien con nosotros. Aquellos que están en lecho de postración, levántalos, Señor Jesús.
aquellos que están sufriendo una enfermedad en el cuerpo, sánalos, Señor Jesús. Aquellos que tienen la mente enferma, sánalos, Señor Jesús. Aquellos que pueden estar siendo atormentados por el diablo, libéranos, Señor Jesús. Concédenos la gracia de experimentar tu divino poder, de ver, Señor, tu obra actuante en nuestra vida, el poder tuyo venciendo a Satanás sobre nosotros, Señor. Expulsa, Jesús, y pone en fuga toda obra maligna, Señor, todo maleficio, toda hechicería, encantamiento, magia negra, toda maldad que ha venido por la envidia, por el odio, por la venganza, por el pecado nuestro, Señor. Tú que has venido a deshacer las obras del diablo, deshaz las obras del maligno en nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, y derrámate con tu poder en nuestra vida. Ven a generar en nuestro interior un Pentecostés personal, que pueda alegrarse este corazón nuestro después de haber sufrido tanto. Porque tú eres el Parácletos, porque tú eres el Dios consolador. Ven, Espíritu Santo, a poner en nuestros labios un cántico nuevo, una alabanza de esperanza por la acción que ejecutas en nosotros. Ven, Espíritu Santo, a abrir nuestra inteligencia, a liberarnos, Señor, de todo influjo diabólico. Ven, Espíritu Santo, para que entendamos, y entendiendo nos convirtamos, y convirtiéndonos nos salvemos. Que toda dureza interior, psicológica o espiritual, toda dureza de corazón sea liberada de nosotros. Otórganos la gracia de tener un corazón de carne, arrancando de nuestro pecho el corazón de piedra. Libéranos de toda dureza, Señor, y que pueda ser esta alma nuestra como tierra buena en donde caiga la palabra, germine y dé abundante fruto. Consagramos nuestra sanación al corazón inmaculado de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción de María sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que por la mediación de la Virgen, la Madre del Cordero de Dios, el Dios unitrino enderezque en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Pedimos a la Virgen de Nazaret que en esta hora nos acompañe y que con su presencia sea traído el Espíritu transformador sobre nosotros como en Pentecostés, que podamos vivir una fe renovada. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Patricio, ruega por nosotros. San Bonifacio, patrono de Alemania, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, patrona de Europa, ruega por nosotros. San Francisco Javier, patrono de los misioneros, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. San Juan María de Vianney, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio,
Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este penúltimo día de este taller de sanación interior que se llama Sanando la Tristeza. Nos encontramos en este jueves 17 de marzo a punto de participar en este encuentro sanador, en este encuentro amoroso con nuestro Salvador Jesucristo, porque el Señor llora con nosotros, sufre con nosotros, se compadece con nosotros y por esa misericordia suya actúa a través de su divino poder cosas grandes en nuestra vida a favor de todos los que creemos y esperamos en Él. Hoy día vamos a desarrollar nuestro cuarto tema, que se llama el Dios de toda consolación. Y voy a utilizar el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1. Cuarto tema de este taller de sanación interior, sanando la tristeza. El Dios de toda consolación, Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: viendo la muchedumbre, se sentó, y sus discípulos se acercaron, y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan cosas y toda clase de maldad contra vosotros por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Es palabra del Señor.
Pues bien, nuestro objetivo en este cuarto tema, después de haber hablado durante 3 días sobre la tristeza, nuestro objetivo en esta noche es hablar sobre el consuelo de Dios. En esta noche entonces vamos a explicar la tercera bienaventuranza que encontramos en este pasaje conocido como el discurso evangélico o el sermón de la montaña. En el versículo 5 de nuestro texto que hemos leído dirá: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y es que la tristeza que viene a nuestra vida producto de la enfermedad, producto de la pérdida de algún ser querido, producto de algún fracaso, producto de la soledad, producto de la desilusión, de la desgracia. Como enseñamos ayer, la tristeza producto de aquello que no hemos tenido, pero que hemos soñado y anhelado con todo el corazón. Esa tristeza en el hombre exige ser consolada. El hombre triste tiene la necesidad de consolación. Por eso el hombre, cuando derrama lágrimas, el hombre cuando sufre, el hombre cuando está deprimido, cuando está abatido, Dios lo ve. Y Dios ve la necesidad que ese hombre sufriente tiene de consuelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta reflexión es tratar de entender este término. ¿Qué significa consuelo? ¿Qué significa consolar? Y lo primero que tenemos que decir es que consolar implica aliviar a una persona de su pena, de su dolor, del disgusto, de la tristeza que está padeciendo. Entonces, repito, consolar significa aliviar a una persona de su pena, de su dolor, de su disgusto, de la tristeza que puede estar padeciendo. También consolar significa ayudar a alguien mediante caricias, mediante buenas palabras, mediante gestos de cariño, a que disminuya su dolor. También esto significa consolar. A través de gestos, a través de palabras, a través de caricias, tratar de disminuir el dolor que alguien puede llevar por dentro. ¿Y qué nos muestra esto? Que es en ese sentido que es Dios quien alivia nuestro dolor. Es Dios quien alivia nuestro sufrimiento. Y lo hace mediante caricias, mediante palabras amables, mediante gestos de cariño, para que así disminuya nuestro dolor. Etimológicamente, consolar viene del latín consolari, del prefijo con, que significa reunión, unión, cooperación, más el verbo solari, que significa aliviar, calmar, apaciguar. Entonces, consolar sería algo más o menos así: reunirme con el que sufre para aliviarlo de su sufrimiento, para calmarlo, para apaciguarlo. Entonces, repito, ¿no? Desde la etimología de la palabra podemos decir que consolar significa reunirme con aquel que está sufriendo para aliviarlo de ese sufrimiento, para calmarlo, para apaciguarlo. Por último, respecto a este término, consolar,
La palabra hebrea que significa consolador es Menahem, que significa el consolador, ¿no? Menahem en hebreo significa esto, el consolador, ¿no? Alguien que consuela. Cuya raíz de esta palabra, Menahem, en primer lugar significa respirar profundamente. Atención que esto es muy interesante, ¿no? Porque la persona que está angustiada, la persona que vive con lágrimas, como que se siente asfixiada, abrumada por el peso de todos los problemas, ¿no? Entonces, en este término hebreo, Menahem, en su raíz, la raíz de esta palabra significa respirar profundamente, hacer respirar a alguien, recuperar el aliento. Por lo que consolar entonces, desde la raíz hebrea, es ayudar a una persona deprimida, a una persona maltratada, a que recupere el aliento. Esto vendría a ser consolar. A alguien que está deprimido, que está con la vida rota, que recupere el aliento, respirar nuevamente. Un aliento de vida, pues. Entonces, la etimología hebrea va a hacer hincapié, a veces los términos hebreos superan en su definición los términos en castellano, ¿no? La etimología hebrea va a hacer hincapié entonces en dos aspectos de la consolación: el aspecto físico y el aspecto psicológico, en el sentido de que la persona vuelva a respirar, se sienta aliviada, ¿no? Cuando Dios consuela, lo hace interviniendo. En el pensamiento judío, cuando se entiende el término que Dios nos consuela, que Dios es el Menahem, significa que Dios está interviniendo en aquellas situaciones humanas dolorosas, cambiando la tristeza de ese hombre en gozo. Entonces, eso es el consuelo. Por eso es que encontramos el Salmo 30 en el versículo 12, que, como hemos estado enseñando, dice, ¿no? Has cambiado en danza mi lamento, me has quitado el sayal, me has vestido de fiesta. Es decir, todo este versículo viene a ser la interpretación de este término hebreo consolar. Esto es consolar. Esto vendría a ser esto. Esto vendría a ser consolar, perdón. Entonces, repito, cuando Dios consuela, lo hace interviniendo en las situaciones humanas de desgracia y cambia la tristeza de esa persona en gozo. Como dirá el Salmo 30, versículo 12, has cambiado en danza mi lamento, me has quitado el sayal, me has vestido de fiesta. En las Sagradas Escrituras, entonces, nosotros vamos a encontrar dos tipos de consuelo. El consuelo que proviene de los hombres y el consuelo que proviene de Dios. El consuelo que proviene de los hombres, lo primero que tenemos que decir es lo siguiente, que en la cultura hebrea, cuando alguien sufre, atención que esto es muy importante, cuando alguien sufre, cuando alguien está triste, sus amigos acuden a él, sus familiares le visitan, atención a esto, para compartir su dolor y así suavizarlo. Entonces es muy interesante esto, ¿no? Porque esto nos va a permitir entender lo que significa pues el consuelo, ¿no? Si nosotros vemos el libro de Job en el capítulo 2, en el versículo 11, cuando le comienzan a suceder toda esta serie de desgracias a Job, dice la escritura lo siguiente, ¿no? Job tenía 3 amigos, Job. Se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat.
Los tres se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Entonces, esta es la primera idea de consuelo que vamos a citar en esta reflexión, ¿no? Que en la cultura hebrea, entonces, cuando alguien está padeciendo una desgracia, cuando alguien está triste, acuden los familiares, acuden los amigos a visitarle con la intención de compartir con esa persona su dolor y así suavizar su sufrimiento. Entonces, por eso es que el apóstol San Pablo, judío él, en la carta de los Romanos, capítulo 12, en el versículo 15, nos va a decir que hay que llorar con los que lloran. Es decir, no solamente derramar lágrimas por los que sufren. El sustrato que hay en esta expresión, lo que hay detrás de esta expresión es esto, ¿no? Ese llorar con los que lloran significa hay que consolar al que está sufriendo, ¿no? Lo segundo que, para entender lo que significa el consuelo de Dios, vamos a decir, es lo siguiente, que ese consuelo de Dios, que ese consuelo que proviene de los hombres, llega un momento en que se vuelve insuficiente. Si bien es un gesto de misericordia, llega un momento que ese consuelo no termina de saciar el corazón necesitado de los hombres, ¿no? Ese consuelo que proviene de los hombres se vuelve con el tiempo insuficiente. Por más que los hombres se esfuercen en consolar, el consuelo puramente humano es muy pronto expuesto a moverse al vacío y convertirse, más que en consuelo, en algo doloroso. En el libro de Job también se nos presenta esta cuestión. En el capítulo 16, en el versículo 2, Job dirá lo siguiente: muchas cosas como estas he oído. Es decir, hasta este momento los amigos de Job han tratado de consolarlos con palabras, ¿no? Han tratado de animarlo en su desdicha. Y de pronto dice Job lo siguiente: muchas cosas como estas he oído, solo sois consoladores agobiantes. Es decir, a estos amigos que en un momento, por un gesto de misericordia, van donde Job para llorar con él, para acompañarlo en su sufrimiento y aliviarlo así de su tormento, de su tristeza. Dice la Escritura, y se nos muestra esto, que a veces ya eso no nos consuela y ese tipo de consolación se vuelve agobiante. En algunos momentos a mí me ha sucedido que haciendo acompañamiento a algunas personas, la persona no sale de su situación de sufrimiento, no sale de su depresión, de ese tener el espíritu hundido. Y de pronto, por más que ya uno le hable, por más que uno le diga, es como si todas esas palabras cayeran en saco roto. No consuelan. Probablemente en el comienzo de su sufrimiento sí, probablemente por un tiempo sí, pero el corazón del hombre necesita más que los gestos y las palabras de los hombres para aliviar su dolor, porque no hay nadie, no hay un ser humano que pueda meter su mano en el corazón del otro y arrancar su tristeza. No hay. Por eso dice este texto: solo sois consoladores agobiantes. Y es por eso que la persona que está deprimida, y es por eso que la persona que sufre termina alejándose. No quiere hablar del tema. He encontrado, por ejemplo, personas que han atravesado algún tipo de sufrimiento, que su primera reacción es: no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero tocar el tema. Tienen esto porque el tocar el tema les es doloroso, les es ya doloroso. Tocarlo en su interior y tocarlo en el exterior se vuelve entonces doblemente doloroso.
Entonces, esto nos muestra que muchas veces el que es consolado prefiere que lo dejen solo, porque, repito, ese consuelo de los hombres se vuelve insuficiente. De ahí que los sabios judíos aconsejen al que sufre que llore solo por un tiempo. Es decir, ok, apártate a llorar, pero llora solo por un tiempo, y se le aconseja a esa persona que está sufriendo que se consuele a sí mismo para que no se consuma en la tristeza. En Eclesiástico capítulo 30, en el versículo 21 hacia el 24, dirá lo siguiente: no te abandones en la tristeza, ni te atormentes con tus pensamientos. Escucha bien lo que viene a continuación, ¿eh? La alegría del corazón es vida para el hombre y la felicidad le alarga los días. Y se interpreta lo contrario: si la felicidad alarga los días, la tristeza la acorta. Es decir, uno se puede morir por tristeza. Pero va a decir a continuación, versículo 23, distrae tu alma y consuela tu corazón. Es decir, aquí el consuelo, aquí la enseñanza es la siguiente, ¿no? Como ese consuelo de los hombres es insuficiente, entonces trata de consolarte a ti mismo. Trata de consolarte a ti mismo. Distrae tu alma y consuela tu corazón. Aparta de ti la tristeza, pues la tristeza ha perdido a muchos. De ella no se saca ningún provecho. Entonces lo que esto nos muestra es de que finalmente el hombre, deprimido por la tristeza, se queda en este contexto de desamparo. Se queda en este contexto de desamparo. Y aquí surge un problema. ¿Quién levantará al que ha caído en la tristeza? ¿Quién levantará el ánimo del que se siente del todo abatido? Proverbios capítulo 18, versículo 14. Proverbios capítulo 18, versículo 14 dice: el ánimo del hombre soporta la enfermedad. Cuando una persona está animada, puede hacerle frente a todo tipo de situación difícil, adversa. Pero viene aquí la cuestión: ¿qué pasa si tiene el ánimo abatido? ¿Qué pasa si esa persona tiene el ánimo por los suelos? Dice la Escritura: ¿quién lo levantará? Entonces, hasta aquí lo que estamos enseñando es lo siguiente, respecto al consuelo de los hombres. Que en la cultura judía, ¿no?, tradicionalmente, cuando alguien sufre, vienen los amigos para que con palabras, con gestos de ternura, con gestos de cariño, poder acompañar al sufriente en su dolor y así aliviar en algo su pena. Sin embargo, ese consuelo por un tiempo puede ayudarnos, pero después, si el sufrimiento se prolonga, ese consuelo se vuelve insuficiente y al hombre se le recomienda entonces: consuélate a ti mismo. Pero ¿cómo el hombre se va a consolar a sí mismo si tiene el ánimo abatido? Si está triste del todo, ¿quién lo levantará? Nos hacemos esa pregunta. Por eso, un momento importante en que se va desarrollando este tema teológico del consuelo de Dios, un momento importante es la época de los profetas, que viene a ser el tiempo del exilio, el tiempo de la ruina, el tiempo de la desolación. Es decir, el pueblo hebreo, que es la nación elegida por Dios, el pueblo elegido por Dios, al vivir haciendo lo que le daba la gana, al vivir apartado de los mandamientos de Dios, al vivir de espaldas a Dios, Dios retira su protección, como hemos enseñado respectivamente el día martes. Dios retira su protección y le sobreviene toda serie de desgracias.
Y esas desgracias tienen un propósito. Esas desgracias le tienen que ayudar a comprender que solo Dios puede consolarlos. Que solo Dios puede consolarlos. Como dirá el libro de las Lamentaciones, capítulo 1, versículo 9, dice, Lamentaciones 1:9, por eso estoy llorando, mi ojo se va en agua, pues no hay quien me consuele, quien me devuelva el ánimo. Entonces, este Dios, atención, que se ha alejado de ellos por un tiempo breve, lo ha hecho con la intención de enseñarles a este pueblo lo siguiente, que solamente de Dios proviene el verdadero consuelo. Solo Dios puede consolar efectivamente el corazón de los hombres. Las desgracias de nuestra vida sirven para ayudarnos a comprender cuánto necesitamos de Dios. Sirven para ayudarnos a entender que solo Él es el verdadero consolador. Solo Dios nos puede consolar. Por eso, como dirá el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo del 1 al 2, o mejor dicho, como Dios le pide al profeta profetizar lo siguiente, ¿no? Isaías 40 del 1 al 2 dice, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su servidumbre, ya ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Entonces, este texto, que es importantísimo, nos introduce en lo que va a ser la segunda parte del libro profético de Isaías, y en esta segunda parte se va a conocer como el libro de la consolación de Israel. En estos capítulos que van a venir hacia adelante de este capítulo 40, se va a hablar del amor de Dios, se va a hablar de que Dios está cerca de su pueblo, se va a mostrar a Dios invitando al pueblo a no tener miedo, se va a mostrar un Dios que dice, el amor que yo tengo por ti no se correrá, a un Dios que le dice que aunque una madre se olvidara del hijo de sus entrañas, yo jamás me olvidaría de ti. Es decir, este es el libro de la consolación, el libro de la consolación, y esta será la misión de los profetas. Una de las misiones de los profetas, consolar al pueblo que sufre. Y es por eso que vamos a encontrar muchas veces a los profetas animando al pueblo del exilio a volver a Dios con todo el corazón, como nos dirá Jeremías capítulo 29 del 11 al 14. Dios no quiere la desgracia, pero si la desgracia ha venido es porque nos hemos apartado a Dios. Nos hemos apartado de Dios, y es en este tiempo de desgracia que tenemos que volver a Dios, que Dios se va a dejar encontrar por aquellos que le buscan con todo el corazón, por aquellos que reconocen que les hace falta Dios. Entonces los profetas son los grandes consoladores de este pueblo sufriente, y van a ir enseñando al pueblo que Dios es el Menahem, que Dios es el Dios consolador. Isaías capítulo 50, versículo 12. Isaías capítulo 50, versículo 12. Capítulo 51, perdón. Isaías 51, versículo 12.
dice la Escritura. Yo soy quien te consuela. Este es el término hebreo, ¿no? Yo soy quien te consuela. Dios es el Menahem. Yo soy quien te consuela. ¿Por qué tienes miedo del mortal, del hombre comparable al heno? Entonces es en este contexto de sufrimiento que el pueblo hebreo hace una reflexión de su tristeza y su dolor y entiende que el consuelo de los hombres es insuficiente. Que el hombre cuando sufre, cuando las lágrimas le visitan, tiene necesidad de un consuelo mayor. Y es Dios que en medio del sufrimiento se aparece como el Dios consolador. Dios toma entonces la iniciativa para reanimar a Israel, para darle un nuevo aliento, para hacer que vuelvan a respirar, porque se compadece de él. Y les va a dar la promesa de que vendrá un profeta enviado en su nombre, que traerá buenas noticias y curará el corazón roto, el corazón destrozado de su pueblo, y vendará sus heridas. En Isaías capítulo 61, versículo 1, Isaías 61, versículo 1, la Sagrada Escritura dirá: el Espíritu del Señor me acompaña, por cuanto me ha ungido Yahvé. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. A pregonar un año de gracia de Yahvé y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, perfume de fiesta en vez de duelo, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará nobles, robles de justicia, plantío de Yahvé, para gloria suya. Esta profecía, esta promesa es muy importante, porque esta promesa va a conectar con el Nuevo Testamento. Entonces, en esta promesa, el Señor nos dice que ha de venir un profeta, que ha de consolar a su pueblo, que ha de liberar a los cautivos, a los oprimidos, que va a quitar la ropa de duelo, que nos va a llenar de perfume la cabeza en vez de ceniza, que va a venir a consolar a todos los que lloran. Entonces, ese consuelo que Dios está prometiendo, ese consuelo de Dios está ligado a la persona de Jesús. Está ligado a la persona de Jesús. En Lucas capítulo 2, en el versículo 25, Lucas 2:25, según la profecía de Simeón, Lucas 2:25 dirá la Sagrada Escritura lo siguiente, ¿no? Vivía entonces en Jerusalén, Lucas capítulo 2, versículo 25, sí, dice: vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación. ¿Qué es lo que está esperando? Que esa promesa de Isaías se cumpla. Porque Dios hizo esa promesa de Isaías y hubo un lapso de tiempo en que esa promesa, el pueblo tenía la expectativa de que se cumpliera. Tenía el pueblo la expectativa de que este Dios Menahem los consolara. Tenían esta promesa y la guardaban. Entonces, por eso dice Lucas 2:25, vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era un hombre justo y piadoso, y que era lo que esperaba: la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor.
movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación. Está contemplando al niño. Entonces, repito, el consuelo de Dios está ligado a la persona de Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 4, versículo 18 de Lucas, cuando se encuentra en la sinagoga de Nazaret y desenrolla el libro del profeta Isaías, conecta con esta profecía de Isaías 61. Dice: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, Jesucristo es aquel que trae a los afligidos esperanza. Jesucristo es aquel que trae a los que sufren la consolación de Dios. Es decir, cuando nosotros vemos a Jesucristo en la Galilea curando enfermos, sanando enfermos, exorcizando a los endemoniados, liberando a los afligidos, cuando vemos al Señor perdonando los pecados, tanto su acción taumatúrgica como su acción querigmática, todo ello es ese consuelo de Dios. El apóstol Pedro, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en el versículo 38, va a resumir toda esta actividad mesiánica de Jesucristo con estas palabras. Hechos de los Apóstoles 10, 38. Como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo. Lucas 4, 18. Le ungió con el Espíritu Santo y con el poder, y con poder, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, es Jesucristo. Cuando lo leemos, cuando vemos a Jesús en los evangelios, cuando leemos de él en los evangelios, cuando lo vemos curando, cuando lo vemos en la multiplicación de los panes, en la resurrección de Lázaro, en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, en ese caminar con los discípulos de Maús, cuando lo vemos perdonando el pecado al paralítico de la casa de Pedro, es ese Jesús consolando, realizando la consolación de Dios. Jesús es el Menajén, el Dios consolador. Es en ese sentido que la bienaventuranza, la tercera bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, se cumple aquí, en este momento. Se cumple aquí. Y se cumple en la persona de Jesús. Él es, su persona misma es nuestra consolación. Por eso el mismo Señor va a decir en Mateo capítulo 11, en el versículo 28 y 29, vengan a mí los que están cansados. En otras traducciones dirá, vengan a mí los que están fatigados, los que están agobiados. Vengan a mí los que están fatigados, los que están cansados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros vuestro yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué nos muestra este texto? Que Jesús es el alivio para aquel que se siente cargado. Que Jesús es el alivio para aquel que está con pesadas cargas, para aquel que se siente fatigado. Porque a veces uno dice, ya no puedo más. Ya no doy más con este problema. Y es Jesús entonces quien nos dice que vayamos a Él cuando nos encontremos así, porque Él nos dará descanso. Jesús es el Menajén,
el que nos consuela, el que nos devuelve el aliento, el que nos hace otra vez respirar, el que nos da alivio. Jesucristo es aquel entonces que a través de palabras, a través de gestos, a través de demostración de amor y de cariño, nos alivia de todos nuestros sufrimientos. Hermanos míos, estamos cansados, estamos agobiados. Jesucristo dice, vengan a mí. En el contexto más dramático de tu vida, Jesucristo dice, vengan a mí. No con la expectativa de que haga algo por nosotros. Él mismo es nuestro consuelo. ¿Cuántas veces yo afligido, cuántas veces yo con lágrimas he ido al confesionario y he experimentado una liberación hermosa? ¿Cuántas veces, cansado y agobiado por mis problemas, me he ido un rato a orar al Santísimo y el Señor disipó de mi mente todo negativismo? ¿Cuántas veces yo he experimentado a lo largo de mi vida que cuando ya no he podido más, he doblado mis rodillas y he puesto mi frente en la tierra para implorarle misericordia y fui durante la oración consolado por el Señor? Entonces Jesús es el alivio de los que están cansados, de los que están llevando pesadas cargas, de los que se sienten agobiados. Él es nuestro alivio, Él es nuestro descanso, Él es nuestro consolador. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos otorga este consuelo en el corazón. Habíamos dicho nosotros que el consuelo de los hombres se vuelve insuficiente porque no hay ningún hombre que pueda meter su mano en nuestro corazón y arrancar de nosotros la tristeza en el alma. Solamente eso lo puede hacer Dios. Y en Juan capítulo 14, en el versículo 16, nuestro Señor Jesucristo dirá lo siguiente. Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito. Aquí el término griego para indicar la consolación de Dios es parácletos. Parácletos, que significa consolador. Entonces aquí Jesucristo dice que algo muy interesante, ¿no? Que se nos dará otro paráclito, significando que Jesucristo es el primer paráclito, el primer consolador. Y dice que se nos va a enviar desde el Padre otro paráclito, que será el Espíritu Santo, que éste estará con nosotros siempre. Estará con nosotros siempre. Entonces, es el Espíritu Santo, ¿no? Que esto yo he experimentado, ¿no? Me he ido a la oración cansado y agobiado, como te he dicho, y en un momento que uno está orando, uno siente como un fuego caer, o uno siente como desde adentro Dios nos anima con su presencia. Pero aquí cuando hablo de oración, si quieres aprender a orar, en mi canal de YouTube tú puedes encontrar un curso de oración que se llama Cómo oír la voz de Dios. Un curso de 12 sesiones que enseñó distintos métodos para orar, pero que en sustancia se muestra la esencia de la oración, ¿no? ¿Qué debe ser la oración, ¿no? Entonces, cuando nosotros oramos, cuando abrimos el corazón, y lo principal en la oración es escuchar a Dios, no que Dios nos escuche. Porque en la vida espiritual lo más importante no es lo que tú tengas que decir, sino lo que Dios te tenga que decir. Eso es lo más importante. Un día yo estaba atravesando un momento muy difícil, ¿no? Un momento como tantas veces he atravesado momentos difíciles de mi vida.
al punto de que estaba tan agobiado, tan preocupado por lo que me estaba pasando, que soñaba con el problema. Y se me quitaba el sueño muchas veces. Entonces, cuando se me quitaba el sueño, yo me ponía a orar. Estaba un momento orando al Señor mientras meditaba un texto, ¿no? Un pasaje bíblico. Estaba orando al Señor, hablando con el Señor. Estaba muy agobiado y de pronto el Señor en mi interior, en mi mente, pone una visión, ¿no? Me permite ver como un mar embravecido de noche. Entonces vi olas que se movían para un lado, para otro lado, pero todo estaba oscuro. Esa fue la primera escena de la visión. La segunda escena de la visión fue que del medio de ese mar salía un sol. Y conforme ese sol se iba levantando hacia lo alto, el mar se calmaba la tempestad y las tinieblas se disipaban. Y ese era el Señor, que en medio de nuestra oscuridad Él nos ilumina, que su presencia disipa nuestras tinieblas. De pronto, en medio de esa oración, se me vino una jaculatoria a la mente: hasta el final contigo. Entonces comencé yo a repetir esa jaculatoria: hasta el final contigo, hasta el final contigo. Me fui a trabajar, en ese entonces vendía inmuebles, no era misionero a tiempo completo. Entonces fui a hacer mis actividades diarias y cuando estaba en el carro rezando el rosario, entre misterio y misterio decía: hasta el final contigo. Y sentí en mi interior como que Dios me decía: guarda silencio. Y otra vez dije: hasta el final contigo. Shh, me decía el Señor. Yo otra vez dije: hasta el final contigo. Shh. Y me quedé callado. Y el Señor, el Espíritu, puso en mi corazón este entendimiento. No es que tú me digas a mí que estarás hasta el final conmigo. Soy yo quien te dice a ti que estaré contigo hasta el final. En ese momento, en el carro, no hice otra cosa que ponerme a llorar. La gente me miraba. Yo me un ladito para la ventana. Me conmovió tremendamente el Señor. Me conmovió. El problema siguió, pero yo me sentí sostenido por Dios. Me sentí seguro en sus manos. Me sentí comprendido, me sentí escuchado. Esa es la consolación de Dios. Ese es el Dios que tiene palabras que penetran el corazón y nos dan una estabilidad a los que tenemos todas las emociones movidas. Entonces, este es el Dios que nos consuela. Como dice la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 5. En efecto, Romanos 5:5. Mas la prueba que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Perdón, voy a leer el versículo Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice: y la esperanza no falla. Es decir, nuestra esperanza no queda sin recompensa. Nuestra esperanza no falla, dice. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces esta consolación de Dios, traída por su Mesías, se manifiesta en nosotros a través del Espíritu Santo. El primer Parácletos es Jesús. El segundo Parácletos es el Espíritu Santo. Como dirá el Salmo 119 en el versículo 76. Salmo 119, versículo 76. Dirá la Escritura lo siguiente: que tu amor sea mi consuelo. Sentirnos amados por Dios apaga todo sufrimiento en el alma. Sentirnos amados por Dios calla
toda tempestad en nuestro interior. Sentirnos amados por Dios transforma nuestra tristeza en gozo. Por eso es necesario orar. Por eso es necesario orar. Otro día estaba atravesando en otro momento de mi vida unas situaciones difíciles, como suele el Señor permitirlo. La vida cristiana es así. Y en esta tribulación terrible en la que me encontraba, que duraron 7 años, pero ya en el último año y 4 meses fue más difícil. El Señor incluso me permitió ver demonios que me afligían, demonios de aflicción, ¿no? Había específicamente uno como una serpiente amarilla que se me clavaba acá en el corazón, en el pecho, y generaba una tristeza profunda y terrible, ¿no? Como va a decir San Ignacio de Loyola en la regla de la primera semana, que propio del diablo es generar la desolación, ¿no? Y propio del diablo es morder, y tras su mordida entristece al alma. Entonces yo veía pues eso, ¿no? Cómo me quitaba la alegría, las ganas de vivir, cómo me entristecía, ¿no? Profundamente. Y yo me iba al Santísimo a orar. Y en un momento que estaba orando ante el Santísimo, el Señor puso en mi corazón estas palabras, ¿no? Ay de aquellos que no oran. Así me dijo el Señor. ¿Cómo les llegará la consolación? Ay de aquellos que no oran, pues ¿cómo recibirán la salvación? Y cómo va a decir el gran santo San Alfonso María de Ligorio, la oración es el medio de salvación, a través del cual se nos comunica la gracia actual para poder hacer frente a toda adversidad. Por eso, si uno es inconstante en la oración, se pierde la oportunidad de recibir los consuelos de Dios. Porque no se trata de que hoy ore y Dios me consuela. Es en esa continuidad de la oración que en algún momento sucede lo que se conoce como la visitación divina. Que así como Jesucristo, al ver triste a los discípulos de Emaús, de camino de Jerusalén hacia Emaús, se acercó a ellos, caminó con ellos, les preguntó qué les ha pasado, descargaron sus lágrimas a Jesús y Jesús les cambió la tristeza del corazón por alegría al comer su cuerpo y beber su sangre. Es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Es en ese caminar con Él que nos quita la tristeza, en ese caminar, ¿no? Jesús, conocerle a Él, estar en su presencia, dejarnos amar por Él, ese es nuestro consuelo. No las cosas que recibimos de Él, sino su misma persona. Job, capítulo 15, versículo 11. Job, capítulo 15, versículo 11, va a ser una pregunta el texto escriturístico. ¿Te parece poco el consuelo de Dios? Las suaves palabras que estás escuchando. Probablemente algunos de nosotros deseamos con todas nuestras fuerzas que nuestros problemas cambien, que nuestros problemas pasen, que el Señor nos ayude solucionándolos. Y creemos probablemente que si nuestros problemas se solucionan, por lo tanto nosotros dejaremos de sufrir. Y eso está lejos de la verdad. Nosotros, cuando experimentamos la presencia de Jesús, cuando buscamos a Jesús no para que nos solucione la vida,
sino porque Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Como dice la Escritura, busquen el reino de Dios, practiquen su justicia y lo demás se les dará por añadidura. Pero lo primero es buscar a Jesús, practicar el Evangelio y después preocúpate por lo demás. Por eso muchas veces el Señor encontró a lo largo de su caminar hacia Jerusalén y hacia la cruz gente que se desanimó de Él, ¿no? Gente que de pronto, cuando en la multiplicación de los panes dijo el Señor en Juan capítulo 6, ustedes me siguen no porque crean en mí, sino porque les doy de comer. Es decir, me siguen no porque crean que yo soy el Salvador, sino me siguen solo por el interés de lo que les puedo dar. Y por eso, en ese mismo discurso, ya al final de ese capítulo, muchos lo dejaron, porque sus palabras eran duras y no las comprendían. Entonces, ¿cómo nos consuela Dios? Dándonos su cariño, acompañándonos en nuestro dolor, dándonos sus palabras que calman toda tempestad. Acuérdate que el Señor dijo al viento huracanado, calla, enmudece, y calmó. Escuchar su palabra lo cambia todo. No soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya y mi siervo sanará. Por una palabra resucitó el muerto de 4 días. Lázaro sal fuera. Es decir, es su presencia, es su ternura, es su cariño, es su compañía, son sus gestos de amor, es su palabra la que calma la tristeza en el alma y no el hecho de que Él transforme ese problema. Que si bien, como hemos enseñado, cuando Dios consuela, decide intervenir en esa situación para sacar al hombre de esa tristeza. Por eso hace esta pregunta la Escritura para nosotros. ¿Te parece poco el consuelo de Dios? ¿Te parece poco el consuelo de Dios? Porque a lo mejor nosotros estamos esperando que nos consuele el marido, la mujer, que nos consuelen los amigos, que nos consuelen los demás, que los demás estén dando cuenta que estamos sufriendo. Pero en el fondo no nos estamos dando cuenta que hay un Dios que nos quiere consolar, que hay un Dios que se dejó abrir el corazón para que nos demos cuenta que Él entiende a los que tenemos el corazón roto. Jesús dice, la Escritura, sana a los que tienen el corazón destrozado, sana a los que tienen el corazón roto, sana a los desahuciados, venda sus heridas. Entonces, ¿te parece poco este consuelo de Dios? Pregunta el Espíritu. Quien va a desarrollar en el Nuevo Testamento toda una teología sobre el consuelo es el apóstol San Pablo, y específicamente me interesa citar la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Todo consuelo proviene de Dios. La fuente del consuelo es Dios. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados. Explico el texto. 3 cosas nos dice. La primera, que Dios nos alivia de nuestro sufrimiento porque nos tiene misericordia. La misericordia le lleva a vernos
y no ser indiferente con nuestro dolor, sino que le lleva a ver nuestro dolor y a intervenir para ayudarnos. Primer punto. Segundo punto de este texto dice, nos consuela en toda tribulación. No hay tribulación que Dios no pueda consolar. No hay dolor en el corazón del hombre que Dios no pueda aliviar. Él puede aliviarte de lo que ahora tú puedas estar sufriendo. Lo tercero que este texto nos enseña, dice, para que luego, después de haber sido nosotros consolados por Dios, consolemos a otros que están también sufriendo. Es decir, aquí el Señor nos muestra lo siguiente, ¿no? Solo una persona que ha sido consolada por Dios puede ser un instrumento eficaz para el consuelo de otros. Yo al Señor le doy gracias por todo lo que he vivido. Muchas lágrimas he derramado. Pero todas esas veces que he sido consolado por Dios han no solamente animado mi vida, sino que me han impulsado a animar a los demás. Yo pensaba antes de empezar este día de taller, una gran motivación que yo tuve para comenzar a hacer talleres y sobre todo hacer estos cursos de sanación interior, fue de que un día vi en una parroquia que se estaba dando un taller, ¿no? Un grupo de psicólogos estaban dando un taller y era carísimo, ¿no? Una persona me dijo, hermano, ¿cómo me gustaría ir a ese taller? Porque en verdad lo necesito. Era muy costoso. Y me dio una pena esa persona. Me dio una pena. Y movido por esa pena, entendí que había que hacer eventos masivos gratuitos, ¿no? Entonces te hablo hace más de 15 años. Y así yo empecé. Un día me voy a orar 4 días en oración y ayuno a un convento, haciendo mi retiro personal. Y el Señor puso eso en mi corazón. Hacer cursos de sanación gratuitos, hacer talleres de sanación gratuitos, hacer cursos de liberación, eventos gratuitos, para que participe el que quiera, cuando lo quiera. Más ahora, en tiempo de pandemia. Más ahora. Y bendito sea Jesús. Porque es con el consuelo con el que Él me ha consolado tantísimas veces que trato de consolar a otros que sufren. Cuando empezó esta desgracia de la pandemia, yo estaba varado en Alemania, ¿no? Si alguno conoce la historia de lo que viví, lo puse a veces en las redes, ¿no? Y el Señor me ponía dar palabras de esperanza. No hace mucho, porque justo fue en marzo que empezó la pandemia, pues no hace mucho, el Facebook me recordó un video que saqué, en donde animaba a la gente a no tener miedo. Y recuerdo esto, ¿no? Porque lo que enseña el apóstol es, con el consuelo que tú has recibido, consuela a los demás. Es decir, el Señor no solo te consuela y te alivia de tu tristeza, sino que te hace instrumento de sanación para otros. Este momento difícil por el que tú te estás atravesando, de Él te va a sacar Dios. Te va a consolar y te va a sacar de ese momento para que en otro momento alguien que esté atravesando lo mismo que tú puedas darle testimonio de que Dios es el Menajén, el Dios de quien proviene todo consuelo. Él es el Dios consolador. No hay para mí mayor consuelo que haber conocido a Jesús. No hay para los hombres mayor honor que conocer a Jesús. Pues como dice la Escritura en el Evangelio de Juan, ese es un don que el Padre nos da. El Padre te quiere dar el don de conocer a Jesús, de tener una experiencia con Cristo, con el resucitado, que es la resurrección y que da vida.
Porque en toda tribulación, Él será nuestra esperanza. Él será nuestra esperanza de salir airosos de toda tribulación. Él será nuestra esperanza. Él será nuestra esperanza de salvación. Por eso, finalmente, para ir cerrando esta reflexión, esta tercera bienaventuranza nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta bienaventuranza nos habla de dos cosas: de la felicidad y del sufrimiento. La felicidad es algo que todos llevamos como un deseo intrínseco en nuestra naturaleza. Nadie nos ha enseñado que debemos anhelar ser felices. Es algo que es un constitutivo de nuestra naturaleza. Es la huella de Dios en nuestra alma. Es Dios quien ha dejado en el corazón de los hombres el anhelo de felicidad. Y si ha dejado en el corazón de los hombres ese anhelo, es porque la felicidad es un bien realizable, es algo que puede suceder, no obstante tribulaciones y sufrimientos en esta vida. No obstante eso, uno puede vivir feliz. Pero la felicidad no consiste en que los problemas se solucionen, no consiste en que las cosas se resuelvan. La felicidad es poseer en el alma a Dios. La felicidad de Jesús. Por eso en esta bienaventuranza se incide en la relación entre la felicidad y el sufrimiento. Seremos felices con Jesús aún en medio de sufrimientos, aún en medio de tribulaciones, porque la gente en el mundo que no conoce a Jesús, que no lo tiene en su corazón, sufre y sufre sin tener esperanza de salvación. Cuando tú y yo sufrimos, como dice el Salmo, mi auxilio es el nombre del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. O como dirá otro salmo, levanto mis ojos a lo alto y de ti me proviene mi salvación. Él es nuestra causa de felicidad, que sabemos que en el tiempo de angustia no seremos desamparados, que el Señor, si lo invocamos y lo buscamos con sincero corazón, se mostrará a nosotros y nos salvará. Entonces esta promesa trata, esta bienaventuranza trata sobre el dolor. Esta bienaventuranza aborda el tema de nuestras lágrimas. Trata el tema de aquello que es causa de sufrimiento en el corazón del hombre y nos enseña, y lo que nos enseña es que ese sufrimiento tuyo y mío está atrayendo la consolación de Dios. ¿Por qué Jesucristo fue al pueblo de Naín? Porque había una viuda sufriendo. ¿Por qué tú estás viendo este taller? Porque probablemente tú estás sufriendo. Tus sufrimientos atraen la atención y la actuación consoladora de Dios. Entonces, repito, lo que esta bienaventuranza nos enseña es que nuestro sufrimiento atrae la atención y la consolación de Dios. Así como con los de Emaús, Él se acerca, camina con nosotros y nos quita la tristeza y enciende nuestro corazón. Tú estás llorando, serás consolado, dice este texto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, los que están sufriendo, serán por el Señor consolados. Ahí en donde te encuentras, te invito a hacer oración. Y en esta oración, probablemente tú ya has hecho las dos tareas que te he dejado, la del lunes y la de ayer miércoles. La del lunes era recordar desde temprana edad en qué momentos de mi vida yo he estado triste, ¿no? Qué momentos de mi vida me llenaba de tristeza, esos acontecimientos dolorosos. Y la segunda tarea es
hacer una lista, ¿no? De 0 a 15 y así de 15 en 15, de todos los sueños no realizados en mi vida, de todas aquellas cosas que he anhelado y he deseado con todo el corazón y que no he tenido, ¿no? Entonces, de esas dos tareas nos van a ayudar a tener conciencia en este momento de oración. Y para esta oración yo te voy a pedir primero que cierres tus ojos, y cerrando tus ojos, quisiera que te imagines el corazón de Jesús. Debes haber visto alguna vez una estampa del corazón de Jesús, ¿no? Cuando el Señor abre su manto y muestra ese corazón ardiente, ese corazón envuelto en llamas, un amor que le consume, que le llena por dentro, un amor vehemente de Dios por nosotros, ¿no? Entonces vamos a orar ese corazón de Jesús que conoce las lágrimas, que conoce el sufrimiento que hay en nuestro corazón. Señor Jesús, tú que has venido a sanar los corazones rotos, tú que has venido a sanar los corazones destrozados, ten misericordia de nosotros que tenemos roto el corazón. Tú, Señor, que has venido por los atribulados, tú, Señor, que nos dices, vengan a mí los que están cansados, ten misericordia de nosotros que tenemos herido el corazón. Tú, Señor, que prometes que enjugarás nuestras lágrimas, que vendarás nuestras heridas, ten misericordia de nosotros que tenemos roto el corazón. Oh amado Señor Jesús, solo tú conoces nuestras lágrimas, nuestros sollozos, solamente tú conoces nuestro duelo, solamente tú, Señor, conoces todas las veces que este corazón nuestro se ha llenado de desilusión por no poder encontrar consuelo. Oh Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos porque en esta hora las palabras de gracia que se nos han predicado nos hacen comprender que el consuelo de los hombres es insuficiente, pero el consuelo que proviene de ti lo calma todo, lo alivia todo, arranca y expulsa la tristeza y nos da un nuevo respiro. Amado Señor Jesús, Dios bendito, de quien proviene nuestra consolación, te pedimos en esta hora que con gestos de cariño, que con palabras tiernas, que con caricias de amor disminuyas el dolor que hay en nosotros. Ven a aliviarnos de nuestra pena, Señor Jesús. Ven a aliviarnos de nuestros padecimientos, Señor Jesús. Oh Dios bendito, que este dolor nuestro mengüe, Señor Jesús. Tú, Señor, que te reúnes con nosotros, que te acercas a los que sufrimos para aliviarnos de nuestro sufrimiento, apacigua nuestra alma, calma nuestro corazón. Haznos respirar, Señor. Haz que recuperemos el aliento, los que lo hemos perdido. Porque si el hombre está del todo abatido, ¿quién lo levantará? Y es en este momento que ponemos en ti nuestra esperanza, Señor, porque eres tú y solamente tú quien nos puede levantar de esta tristeza, quien nos puede sacar de esta depresión. Oh amado Señor Jesús, el consuelo de los hombres sirve para poco, pero el consuelo tuyo alegra el corazón, llena de gozo las entrañas. Oh Jesús, agobiados, cansados y con sobrecargas,
venimos a ti, Señor, para que tú nos sanes, para que tú nos alivies. Ponemos, Señor, nuestro corazón en tus manos. Ponemos, Señor Jesucristo, nuestra aflicción en tus manos, nuestra tristeza en tus manos, nuestras heridas en tus manos. Sánanos, Señor, esas heridas íntimas, esas heridas antiguas, esas heridas que son muy dolientes. Oh amadísimo Señor Jesús, alívianos, Señor, el peso que llevamos sobre nosotros. Alívianos de todas nuestras desventuras, Señor. Sé nuestro consuelo, oh Dios consolador. Tú que te pasaste haciendo el bien a todos los que fueron oprimidos por el diablo, te pedimos, Señor Jesús, sana a todo enfermo. Cura toda enfermedad, expulsa al maligno enemigo. Amado Jesús, ten misericordia de nosotros y danos tu salvación. Quiero pedirte, Jesús, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos que están participando en este pobre taller, que ha servido para que ellos comprendan que tú estás aquí, que no es que ellos te digan que estarán contigo hasta el final. Eres tú quien les dice en esta noche que tú estarás con ellos hasta el final. Verlos salir de esa situación, hasta verlos salir de la desgracia. Oh amado Señor Jesús, te pido que pongas tus manos santas, gloriosas y benditas, y los bendigas, y los liberes, y los sanes. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Derrámate, Espíritu Santo, oh Paráclito bendito, Dios consolador. Shabarajara basuyaramayaraitra, Nisharamasuntru shiprayaraitra, Sayaramajara mashintrayaraitra, Suramaranajara masayaraitra. Consuela a tu pueblo, Señor. Misharamajara masuntru yaraitra, Suyaramasuntru yaraitra. Dale a tu rebaño, Señor, la majada correcta, para que se sienta fortalecido de su debilidad. Para parajara mashipra yaramanana hamara yaraitra, Nisam para supra yaraitra, Nisharamasuntra yaraitra. Expulsa, Espíritu Santo, la tristeza, la amargura, la desilusión, y llena nuestros corazones de tu gozo, de ilusión, de esperanza. Pisaramajara masintra yaraitra, porque tú quieres que volvamos a la alegría, que no perdamos la esperanza, que volvamos a soñar. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos abundantemente, que el Señor les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de terminar, invitarles, animarles, como he estado haciendo estos días, vamos a realizar un retiro de liberación. Un retiro de liberación en donde vamos a tocar una temática que es muy importante para tu vida espiritual. Vamos a desarrollar este retiro 8, 9 y 10 de abril, es decir, unas cuantas semanas. Estamos literalmente a 3 semanas para realizar este retiro que se llama Líbranos del Mal, en donde vamos a tratar de explicar con la ayuda del Espíritu esta séptima petición del Padre Nuestro que nos enseña Jesús. Pedirle al Padre la gracia de ser liberados del mal, entendida por la tradición de la Iglesia,
ser liberados del maligno. 5 temas vamos a desarrollar. El mal y el maligno, una demonología católica, desarrollaremos en este tema. La victoria de Jesús sobre Satanás, en donde vamos a mostrar los exorcismos del Señor y el significado de estos exorcismos y el mensaje de cada uno de ellos. El tercer tema, las puertas por donde el diablo entra. Hablaremos de los maleficios, de los 4 tipos de maleficios que hay, y si hay algún influjo diabólico, se enseñará cómo orar por ello. El cuarto tema, el combate espiritual. Es decir, no solamente hay que orar por ustedes, sino que hay que enseñarles a ustedes a pelear por ustedes mismos y por la heredad que Dios les ha dado. Y el quinto tema, la plegaria de liberación. ¿Cómo orar por liberación? Por nosotros, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos. Entonces, este retiro es gratuito, se va a dar de manera virtual a través de Zoom. Para que tú puedas participar en este retiro tienes que ingresar al Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, y buscas la pestañita de eventos. Entras a esa pestañita y buscas Retiro, líbranos del mal, y ahí entras y hay un link a través del cual se te da todo un cuestionario, se te dan todos los datos para que te puedas inscribir, y teniendo nosotros así tu correo, te enviamos luego el link para que puedas ingresar ese día de retiro. Entonces, hermano, les animo a que puedan participar. Dense una oportunidad de vivir un retiro de liberación. Dense esa oportunidad. Finalmente, para todas aquellas personas que de pronto si has participado en la oración de entrega, escuchaste una canción. Esta canción es una canción que el Señor me regaló hace algún tiempo. Es una oración de entrega que se llama Toma mi vida entera. Si esa canción te ha ayudado a orar, puedes encontrarla en mi página web, que es www.israeldecristo.com. Hay varias canciones ahí que te van a ayudar a hacer oración y que las puedes descargar gratuitamente. Vas a encontrar en mi página web artículos de lectura, videos, enlaces a Radio María, en donde hay varias charlas que he dado en la radio, ¿no? Doy cada martes a las 5 de la tarde una charla. Hay varios temas de sanación que te pueden ayudar en tu vida espiritual. Para los que desean colaborar entonces con este pobre ministerio, puedes hacerlo a través de la página web, a través de la pestañita que dice donaciones, o a través de la compra de estrellitas de Facebook, o a través de, en mi Facebook hay en datos personales un número de cuenta para los que desean colaborar. Que el Señor Jesucristo bendiga a todos nuestros benefactores que hacen posible que podamos seguir evangelizando. Que Jesús te bendiga grandemente, hermano. Para mí es un inmenso gozo haberte servido, haberles acompañado esta noche. Recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Muy buenas noches, y mañana es el último día de nuestro taller, en donde solemos hacer la oración final, un poco más intensa de lo que hemos orado los otros días, para que el Señor nos conceda pues esta gracia de transformar nuestro lamento en danza. Que Jesús te bendiga, que tengas una excelente noche. Nos vemos hasta mañana. Paz y bien. Chao, chao.